En ese sentido, no está muy difícil, pero sí requiere ciertos detallitos por ahí que vamos a ver juntos, ¿ok? La idea es que no se me atrasen, todos tenemos que ir avanzando juntos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, miren. Para empezar, fíjense muy bien, chicos, nos dan, ¿verdad? Nos dicen que el espacio vectorial consiste en todas las funciones, ¿sí? Entonces, de alguna manera es un espacio vectorial muy, muy grande, ¿sí? ¿Cómo me puedo imaginar ese espacio vectorial? Como ya se los he dicho, ¿no? Es decir, eh, todo este conjunto es un espacio vectorial, ¿ok? Y en ese sentido van a existir muchas funciones aquí adentro, ¿ok? Muchas funciones, ¿sí? Muchas. Y resulta que las funciones que yo te estoy dando, ¿sí? Son este puntito, o sea, el puntito que está aquí, ¿ok? Son este puntito. Muy bien, entonces, tenemos que aplicar las propiedades de un espacio vectorial, pero ¿para qué? Aplicadas a este puntito, ¿ok? Entonces, si yo aplico las propiedades de un espacio vectorial para ese puntito, ¿sí? Debo de demostrar dos cosas, ¿sí? Debo de demostrar, ¿sí? La propiedad de la suma y debo de demostrar la propiedad del producto, ¿ok? Y ahorita voy a hacer una aclaración con el producto porque de pronto se puede malinterpretar y como ya no vamos a regresar a ese tema, sí necesito que les quede bien claro, ¿sí? Porque les vuelvo a repetir, ya no vamos a regresar a este tema, ¿ok? Entonces, si yo estoy trabajando, ¿verdad? Para el caso del producto, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para el caso de la suma, perdón, ¿ok? Entonces, en el entregable, ¿sí? Ustedes obviamente tienen que escribir bien las cosas, ¿sí? Que no se vea una copia fiel de esto, ¿no? Entonces yo pondría, por ejemplo, sea la función f de t igual a tal y sea g de t igual a tal, ¿no? Entonces, ya como que estás escribiendo las dos funciones, ¿ok? Muy bien, en ese sentido, si te están diciendo que debes de demostrar la propiedad de la suma, ¿verdad? Por alguna extraña razón, yo pensaría, ¿sí? Que tuviéramos que hacer esto, ¿ok? Entonces, fíjense muy bien, si yo hago esto, ¿sí? Básicamente, entonces voy a tener que demostrar, o sea, prácticamente, ¿no? Que no es propiamente una demostración, pero pensemos en que tiene algo de. Entonces sería 1 más seno de 2t más 2 más 5t, ¿ok? Ahora, tú debes de observar, ¿sí? En ese sentido, que tú puedes sumar aquí ciertos términos. O sea, si les voy a dar un consejo, ¿no? Si de pronto no se observa, ¿verdad? A ver, permítanme un segundo, permítanme, ahí está. Si de pronto no se observa qué términos podemos sumar, ¿verdad? Es porque no estamos observando bien la expresión, ¿sí? O sea, nos hace falta un poquito así como de, a ver, respira profundo y vamos a ver qué términos son los que yo puedo sumar. Entonces, básicamente, lo que hago, pues, es justamente sumar el 1 más y el 2, ¿no? Entonces, voy a tener 3 más, y los otros términos, fíjate muy bien, como yo no puedo hacerles nada, entonces me va a quedar simplemente expresado de esta forma, ¿sí? Eh, muy bien. Podemos discutir respecto del resultado, etcétera, ¿verdad? Pero la discusión en realidad se va a centrar en esta parte que ya hicimos en clases, ¿sí? O sea, al final, las aclaraciones que hagamos en torno a este resultado
tienen que ver con lo que ya hicimos en clases. O sea, este es un caso particular, ¿ok? Muy bien. Ahora, si yo me centro para el caso del producto, ¿ok? Aquí ustedes deben de tener mucho cuidado. ¿Por qué les digo esto? Porque hubo algunos de sus compañeros, ¿verdad? Que me colocaron en ese sentido, ¿sí? F de T punto, o sea, me pusieron un punto y luego me pusieron G de T, ¿sí? Por alguna extraña razón, lo pusieron así, pero bueno, esa extraña razón tiene su justificante, ¿no? Que es que investigaron en internet, ¿ok? Muy bien, entonces, este de aquí, en realidad hay que tener mucho cuidado porque no se llama producto, más bien se llama composición de funciones. Y en ningún momento vimos ese tema aquí, ¿ok? Eso no, propiamente no se ve en álgebra lineal, ¿sí? Eso más bien es parte de álgebra, ¿no? No, álgebra que no es no es lineal. Entonces, yo tendría, por lo tanto, que borrar esta parte, ¿sí? Y recordar que la parte del producto a la cual yo estoy haciendo referencia, es el producto por un escalar, ¿sí? O sea, entonces aquí tendríamos que definir un poquito producto, ¿sí? Por un escalar, ¿ok? En ese sentido, tú tendrías que dar algún escalar, ¿sí? Entonces, obviamente, en tu demostración, en tu entregable, pues es recomendable que pongas sea lambda igual a 3, por ejemplo. ¿Por qué 3? Tú vas a decidir, ¿sí? Tú vas a decidir qué lambda elegir, ¿ok? Si tú quieres trabajar con lambda igual a 1, pues está bien, con lambda igual a 2 está bien, con lambda igual a 10 está bien. Y básicamente tienes que agarrar alguna de las funciones, ya sea f de t o g de t. En este caso yo voy a agarrar sea lambda igual a 3 y f de t igual a 1, ¿verdad? Más seno de 2t, por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente yo lo que tengo que hacer es, por lo tanto, el lambda, ¿verdad? Es más, hasta lo vamos a dejar pasado. Entonces tendría lambda por f de t es igual a 3 por quién, por 1 más seno de 2t, ¿ok? ¿Y esto cuánto te da? Pues te da 3 más 3 seno de 2t, ¿ok? Entonces, pues aquí tienen ya los resultados del entregable del día de ayer. Digo, por si tuvieran alguna duda, y por si no lo han entregado. Ahora, les vuelvo a repetir, alguien puede utilizar GDT, o sea, lambda por GDT, está bien, sí, no pasa nada. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, si llegara a existir alguna duda en torno a en ese sentido, a la justificación, a el por qué, etcétera, 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 les vuelvo a repetir, tenemos que apegarnos a esto, lo que estoy subrayando en verde, y que de alguna manera ya lo vimos en, en clases, ¿ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Muy bien, está bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Ahora, hasta aquí ya estamos listos. Ahora voy a abrir un nuevo recurso, ¿sí? O sea, voy a abrir otro recurso para trabajar la parte del otro entregable, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el otro entregable? Básicamente, ¿verdad? Es un ejercicio muy interesante.
Les vuelvo a repetir, ustedes se pueden encontrar por ahí con este ejercicio y no hay ningún problema, ¿sí? Lo importante es entenderlo, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces, básicamente el día de hoy ustedes van a tener, ¿verdad?, que verificar si ese es un subespacio vectorial de R2, ¿sí? Entonces, como yo voy a resolver este ejercicio, o sea, yo les voy a resolver este entregable, ¿verdad? Pero para que luego yo no reciba críticas por parte de Daniel, no es cierto. No, o sea, yo les voy a resolver el ejercicio y lo que ustedes deben de hacer es, de acuerdo a lo que yo hice, ¿sí? A la parte de la demostración que yo hice, ustedes van a tener que concluir si en realidad es un subespacio vectorial o no, ¿sí? O sea, ok, Daniel, ¿les parece bien? Entonces, ya, en ese sentido, a ver, de pronto, de pronto no hice probablemente no hice la aclaración, ¿no? Pero imagínense que ustedes quieren, imagínense que ustedes quieren aprender fútbol, ¿verdad? Entonces están ustedes ahí jugando fútbol, bueno, más bien están entrenando fútbol. El entrenador, en este caso, piensen que yo soy el piojo, ¿no? Entonces, sí, Karen, está grabada la sesión, ¿ok? Bienvenida. Estamos en Día de Muertos. Ok, no te preocupes. Entonces, eh, bueno, ¿en qué estaba? Así que piensen que yo soy el piojo, ¿no? El piojo Herrera. Entonces, eh, si yo piojo, ¿no? Yo, señor piojo, me dedico a enseñarles fútbol. Entonces yo nada más estoy, ¿no? Diciéndoles, oye, es que muévete, es que, ¿por qué no eres, rápido, ¿no? Y si eres medio, ¿por qué no cubres? Y que quién sabe qué, ¿no? Entonces, pues ustedes van a estar, no, pues sí, me muevo, todo, pero, cuando en realidad tú vas a tener así como tal, un desarrollo en torno al fútbol, pues es, practicando fútbol, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de los entregables, chicos, ¿sí? Que ustedes arrastren el lápiz solos, ¿sí? Solos, sin ayuda del piojo, o sea, sin mi ayuda, y que ustedes lleguen justamente a esas conclusiones, ¿no? A de que, probablemente en clases, no puse la suficiente atención, entonces tengo que checar ese material, no me acuerdo de la teoría, pero sé que está en Classroom, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de los entregables, chicos, recuerden, ¿sí? Recuerden el ejemplo del piojo, ¿no? Del señor piojo. Muy bien, entonces, repito, ¿qué me van a entregar en este entregable? Simplemente me van a poner el desarrollo teórico que yo voy a hacer a continuación, ¿sí? Y al final van a concluir, ¿sí? Si es un subespacio vectorial de R2, si es un espacio o si no es un subespacio vectorial de R2, ustedes tienen que llegar a esa conclusión, ¿ok? A esa conclusión tienen que llegar. Entonces, para que quede claro, ¿ok? Muy bien. Entonces, obviamente, su demostración, recuerden, ¿no? Debe de ser lo suficientemente clara, ¿ok? De pronto, yo lo voy a hacer así rápidamente, pero ustedes tienen que hacer las cosas bien, bien limpias, bien entendibles, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Ok. Bueno, para demostrar que este bicho es un subespacio vectorial, ¿sí? Ustedes saben, y de hecho ya se los había comentado, que yo voy a afirmar, recuerden, yo afirmo, ¿sí? Afirmo que el elemento, entonces voy a poner aquí, sea, ¿sí? El elemento 0,0, ¿en dónde? Contenido en S, ¿ok? Entonces, date cuenta cómo tú estás afirmando,
¿Ok? Date cuenta cómo tú estás afirmando que vive en ese. Entonces, prácticamente lo que tú tienes que hacer es demostrar que efectivamente vive en ese, ¿sí? Entonces, por esa razón es muy socorrido cuando te dice, tú afirmas algo y alguien dice, demuéstramelo, ¿no? Entonces ya te quedas así como, ay, no me espantes, ¿no? Bueno, entonces sea el elemento 0,0 contenido en ese, ¿sí? Luego, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer? En ese sentido, me voy a apoyar con colores, ¿sí? ¿Por qué me voy a apoyar con colores? Porque como va a haber muchos ceros, entonces yo no quiero que se confundan entre 0 y 0, ¿verdad? Entonces va a haber el 0 azul correspondiente a la posición de X, el 0 verde correspondiente a la posición en y el 0 en blanco, ¿sí? Que es el 0 correspondiente a la condición matemática que te está obligando, o sea, que el conjunto exige, ¿ok? Muy bien. Es más, le vamos a poner el cero en naranja, ¿ok? Entonces, tú vas a poner, sea eso, luego, ¿qué va a pasar? Pues simplemente vas a agarrar y vas a decir, ah, bueno, si cero vive en ese, entonces debe de cumplir esa condición. Entonces, debe de ser el producto de cero azul, ¿sí? Por el producto de cero en verde, ¿sí? Entonces, aquí hay un producto de por medio y esto me debe de generar el cero naranja, ¿sí? Entonces, otra vez volvemos a lo que siempre les he repetido, o sea, tú estás poniendo en duda esa igualdad, ¿sí? Entonces, esa igualdad, pues tú estás afirmando entonces que efectivamente sí se cumple, ¿no? Porque cero por cero, pues te da el cero naranja, ¿ok? Ok, entonces permítanme un segundo que me desapareció mi... Ahorita vuelvo otra vez a estar online, ¿ok? Digo, para lucir el traje, ¿ok? A ver, ¿y eso qué hace aquí? Ah, es que no lo borré. Entonces, a ver, permítanme. Para lucir el traje de Santa Claus. Muy bien. Ahora, el inciso B, ¿ok? El inciso B, lo que te... A ver, permítanme. Tengo que ponerme otra vez en las nubes. Ahí está. Muy bien. Entonces, el inciso B, sí, fíjate muy bien. Tú ya sabes cómo demostrar el inciso B. En este sentido, tú debes de dar dos, ¿qué? Debes de dar dos elementos, ¿sí? Sea x1 y sub 1 y sea, ¿qué? X sub 2, y sub 2, ¿ok? En este caso, esos elementos van a provenir de ese, ¿ok? ¿Verdad? Y ok, bueno, hasta ahí, ¿no? Porque no ahorita, recuerden que para demostrar que algo es un subespacio vectorial, puede ser de dos maneras, pero voy a seguir las tres propiedades, ¿no? Entonces, sea esto, ¿ok? Por lo tanto, ¿sí? ¿Dónde está tu afirmación? Eso yo te preguntaría. Cuando tú estés resolviendo esto, yo te voy a preguntar, ¿dónde está tu afirmación, no? Entonces, recuerden, ya no vamos a regresar a estos temas, entonces es importante que ya en los entregables quede bien claro, ¿verdad? Entonces, como el inciso B, ¿verdad? Habla acerca de la cerradura de la suma, ¿ok? En ese sentido, ¿tú vas a qué? En ese sentido, tú vas a trabajar entonces con esta sumatoria, ¿sí? Tú vas a trabajar con esta sumatoria y es lo que tú vas a poner en duda. ¿Por qué razón? Porque en realidad esa sumatoria, ¿tú qué? Estás afirmando que en realidad vive en ese, ¿sí? Entonces, tú tendrías que, ¿qué? Que demostrar si efectivamente vive en ese o no vive en ese, ¿ok?
Ahora, vamos a poner aquí una pequeña nota, ¿sí? Vamos a poner una pequeña nota. Pero estoy pensando si lo dejo como nota o si ya mejor lo incluyo como parte de la demostración. Y mejor lo voy a incluir. ¿Por qué razón? Para que seamos congruentes cuando yo les he dicho que las demostraciones deben de estar lo más limpias posibles, ¿no? Entonces yo puedo afirmar, ¿sí? Además, ¿sí? Si X1, Y1, ¿verdad? Vive en S y X2, Y2, ¿verdad? Vive en S, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, básicamente, lo que tú tienes que hacer es eh, colocar la condición para que X sub 1, Y sub 1 vivan en S. ¿Cuál es? Entonces, si X1, Y sub 1 vive en S, ¿qué condición matemática cumple Daniel? Exactamente. Entonces X1, ¿verdad? Por Y1 es igual a 0 y X2 por Y2 es igual a 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos bien. Ahora, eh, vamos a ver. Hasta aquí vamos bien. Ahora, fíjense que hay algo que ustedes deben de entender, ¿sí? ¿Y qué es lo que deben de entender? Eh, no está del todo así bien, pero es un recurso muy fuerte, ¿sí? ¿Qué estoy tratando de decir? Miren, en teoría, esta demostración matemática, ¿sí? En teoría, esa demostración matemática, nosotros hay que seguirla, ¿sí? O sea, hay que seguirla tal cual, ¿sí? O sea, estrictamente, ¿sí? Pero muchas veces cuando tú estás trabajando este tipo de estructuras matemáticas, ¿sí? De pronto no se logra ver bien hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, se recurre a lo que se conoce como casos particulares, ¿sí? Casos particulares. Entonces, son recursos muy útiles, ¿sí? Que tú puedes utilizar. Entonces, el caso particular lo voy a poner justamente aquí al lado, ¿sí? Y con otro color, ¿ok? Y ahorita vamos a ver cómo vamos a expresar eso. Entonces, vamos a poner aquí la palabra nota y vamos a escribir justamente casos particulares, ¿ok? Casos particulares. Entonces, en ese sentido, ¿qué estoy tratando de decir? A ver, eh, si X sub 1, Y sub 1 vive en S, ¿ok? ¿Quién me puede decir en ese sentido, en ese sentido, qué números, ¿sí? ¿Qué números son los que cumplen la condición de X1 y Y1? No sé si estoy siendo lo suficientemente claro. O sea, aquí estoy trabajando variables, ¿sí? O sea, estoy trabajando la variable X1 y Y sub 1. Ahora, no quiero trabajar variables, quiero trabajar números, ¿sí? Es decir, si X1, Y sub 1 viven en S, entonces, no sé, por ejemplo, 2,3 vive en S. O sea, les estoy preguntando eso. O, por ejemplo, 5,1 vive en S. ¿O qué tipo de números, verdad, son los que deben de vivir aquí adentro? ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy tratando de decirles.
Entonces, ¿qué números son los que ustedes colocarían? Por ejemplo, Chris Jans, ¿qué No números sé, colocan? yo pondría, pues no sé, 1-1, 2-2. Ok, vamos a, ¿les parece si seguimos, por ejemplo, esos? ¿Qué sucede? A ver, ¿sí lo cumplen o no lo cumplen, Ernesto? Yo digo que sí. Bueno, yo digo que todos los reales. Por ejemplo, todos los reales, entonces puede ser 1,1, 2,2, puede ser, por ejemplo, 5,3, pueden ser 4,0, no lo sé. Este, ajá, dime. Exactamente, exactamente. Entonces, hacia allá voy. O sea, es donde ustedes tienen que tener mucho cuidado. O sea, en realidad está bien. Yo propongo que sea 1,1, 2,2 o cualquier número real. Pero recuerden que si yo pongo algún número, ¿sí? De este estilo, ¿ok? Debe de cumplir qué condición. Pues esta condición matemática, ¿no? O sea, se debe de cumplir esta condición matemática, ¿ok? Entonces, ¿qué números? Entonces, aquí viene la interrogante, o sea, ¿quién va a ser cero? ¿Quién va a ser uno? Entonces, para que no exista ese conflicto, entonces yo lo que haría sería agarrar y justamente decir, bueno, en este caso aquí vive el uno, ¿sí? Y aquí vive, por ejemplo, el cero, ¿no? Luego aquí vive, por ejemplo, el -5 y aquí vive el cero, ¿sí? Entonces, sí queda claro por qué deben de ser estos números, Ernesto. Sí, bueno, me imagino que es para que multiplicado pues cumpla la condición de que es igual a cero, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos diciendo si x1, y1 está contenido en ese, entonces yo propongo estos valores, ¿no? Eh, yo propongo estos valores, quito signos de interrogación y puedo, y matemáticamente así se puede expresar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, se sobreentiende, ¿no? Que entonces la posición en Y1 debe de ser cero, ¿no? Entonces, por otro lado, además, ¿no? Entonces vamos a poner, además. Si en este caso x2, y2, ¿verdad? Viven en S, ¿sí? Entonces, además, si x2, y2 viven en S, entonces, date cuenta, fíjate muy bien, date cuenta que yo puedo ahora invertir las posiciones. ¿En qué sentido? En que yo ahora le voy a dar chance a que X, o sea, los elementos que están en la posición X sean cero, ¿sí? Entonces, voy a agarrar y voy a dar al menos dos ejemplos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué números deben de vivir aquí? Bueno, pues ya ustedes lo saben. En este caso, ahora voy a elegir que aquí viva cero y aquí viva, por ejemplo, -1, ¿no? Y, por ejemplo,
que ahora aquí viva 0, y en este caso que aquí viva, por ejemplo, menos 4, ¿sí? O menos 40 o menos 400, ¿sí? No importa, como bien dijo Ernesto, ¿sí? Los elementos que viven aquí, pues pueden ser cualquier número, en realidad pueden ser cualquier número real, ¿ok? Solamente los elementos que están marcados en rojo, ¿verdad? Y pues por supuesto, ahora sí, y así sucesivamente. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, date cuenta, ¿sí? Observa muy bien lo que te estoy diciendo. Fíjate. Date cuenta que si nosotros entonces seguimos la demostración aquí, ¿sí? De pronto, no es tan sencillo, ¿sí? No es tan sencillo seguir la demostración aquí si de pronto no tienes en cuenta esos casos particulares. O sea, no quiere decir que sea imposible, al contrario, o sea, lo podemos desarrollar aquí. ¿Por qué? Y ahorita les digo por qué, ¿no? Pero es más claro si tú ya observas un caso particular, dices, ya sé de qué me estás hablando, ¿no? Y en cambio aquí yo puedo seguir esa condición, pero nos puede costar un poquito, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos de seguir aquí la condición? Bueno, vamos a observar qué vamos a ver, ¿no? Entonces, además, si X1 vive en S y X2 vive en S, entonces X por Y1 es igual a 0 y X, es decir, ¿sí? Es decir, entonces vamos a ponerlo. Es decir, X1 es igual a 0 o Y1 es igual a 0, ¿sí? Y además, X2 es igual a 0, ¿sí? O Y2 es igual a 0, ¿sí? Entonces, aunque no lo crean, chicos, aunque no lo crean, esta condición matemática es, y de hecho, a ver, no, pues es que no les di matemática discreta, ¿no? Les di algoritmo. Pero en matemáticas surge hasta por abajo de las piedras. O sea, en realidad, la ocupas demasiado, ¿sí? Entonces, es decir, X sub 1 es igual a 0 o Y sub 1 es igual a 0 y además X sub 2 es igual a 0 o Y es igual a 0, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué me lleva a eso? Ok, ya. Luego entonces, fíjense muy bien. Luego entonces, fíjate muy bien. Ok, X, luego entonces, X sub 1, Y sub 1, más, a ver, luego entonces, ya. Fíjate muy bien lo que vamos a hacer, ¿eh? Fíjate muy bien. Vamos a agarrar, pero voy a abrir otro pizarro, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar un caso particular, o sea, ahorita les explico. Ahorita les explico, déjenme abrir otro pizarro, ¿sí? Ahorita van a ver, ¿sí? Entonces, básicamente, fíjate muy bien, la demostración que estamos haciendo, es más, déjame agarrar desde acá arriba, para que, bueno, aquí se los explico y ya lo copio, lo continúo ahí arriba. Fíjense muy bien. Es decir, si tú estás tratando de demostrar esto, ¿sí? Porque recuerden qué es lo que estás afirmando, ¿sí? Eso es lo que estás afirmando. Entonces, si tú estás afirmando esto, la demostración, alguien que te esté evaluando, pues va a decir, oye, a ver, la demostración la hiciste para todos los casos, ¿no? ¿Y cuáles serían esos casos?
tendrías que agarrar x1, x1, 0 y y sub 1 distinto de 0. Entonces, lo vamos a escribir mejor para que quede claro. Entonces, todas las demostraciones que tú tendrías que hacer tendrían que combinar esto. Entonces, es decir, por lo tanto, verifiquemos, fíjate muy bien, por lo tanto, me tengo que apurar para que nos dé tiempo, sí. Por lo tanto, verifiquemos los siguientes casos. Los siguientes casos. ¿Qué casos? Bueno, el primer inciso es x1 es igual a 0 y y sub 1 distinto de 0. Y así escribir todos los diferentes casos, es decir, x sub 1 diferente de 0, y sub 1 igual a 0, luego x, bueno, ahora nos vamos con el otro caso, ¿no? Pero va a tener que ir de la mano aquí, entonces lo vamos a poner aquí enfrente, ¿ok? Entonces, el inciso, en este caso, el inciso 3, que sería x, agarrar x2 es igual a 0 y y sub 2 es diferente de 0. Y luego x2 es diferente de 0 y y2 es igual a 0. ¿Sí? Y2 es igual a 0. Entonces, tú tendrías que trabajar con todos estos casos, todos estos casos, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues porque, ¿qué tal si alguno de estos casos no cumple la condición de que sea un subespacio vectorial? ¿No? Entonces, vamos a agarrar uno en particular. Entonces, a ver, por lo tanto, verifiquemos los siguientes casos. Comencemos, le vamos a poner. Comencemos entonces. ¿Con qué? Pues vamos a ver. Vamos a ver, comencemos entonces con 2 puntos y aparte. Entonces voy a agarrar y voy a decir, bueno, incluso hasta voy a escribir, vamos a comenzar con x sub 1, fíjate muy bien, con x sub 1 igual, diferente de 0, lo vamos a poner, x sub 1 diferente de 0, y1 igual a 0, ¿sí? Y vamos a colocar x2 igual a 0, coma, x2 igual a 0, coma, y sub 2 y, diferente, a ver, permítame, ajá, diferente de 0, ¿sí? Entonces, date cuenta y tú te vas a hacer la pregunta, ¿no? Oye, pero no entiendo por qué estás trabajando este caso. Pues simplemente vamos a traer a colación lo que está marcado aquí en verde, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por lo tanto, es más, hasta lo voy a poner con el mismo color, le vamos a poner, es decir, x sub 1, coma, y sub 1 más x sub 2, y sub 2 es igual a x sub 1 más x sub 2, coma, y sub 1 más y sub 2. Es decir, si yo tengo esta condición matemática, ¿no? Entonces, es decir, si x1, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues voy a justamente aplicar ahora estos términos, ¿no? O sea, esta condición matemática, esta de aquí, yo la voy a aplicar para este caso. Entonces voy a tener aquí, es decir, si x sub 1, entonces aquí vamos a poner un lambda, no sé, ¿ok? Es más, hasta podemos poner x sub 1, 0, ajá. Luego más
vamos a poner aquí un 0, y2, ¿ok? ¿Y qué me sobrevive aquí? Entonces me sobrevive un x1, ¿sí? Me sobrevive un x1, bueno, lo voy a hacer por partes. Entonces me quedaría aquí x1 más 0, luego me queda 0 más y2, ¿verdad? 0 más y2. Esto es igual a x1, y2, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a lo que estamos afirmando, ¿sí? En teoría, o sea, en realidad, porque es parte de la afirmación que nosotros hicimos y que ustedes están poniendo a prueba, ¿sí? Entonces, esto está contenido en ese, ¿sí? Eso está contenido en ese, fíjense muy bien. Entonces, es aquí, ¿sí? Donde yo ya tengo que dejarlos ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que, entonces repito, qué es lo que tienen que hacer? A ver, en el entregable, ¿verdad? Muy bien. En el entregable, ustedes tienen que poner toda esta demostración, ¿sí? Toda esta demostración continúa hasta acá abajo, ¿sí? Toda esta demostración, todo esto, toda esta demostración, todo esto, ¿sí? Y aquí concluir, ¿sí? Por lo tanto, o de acuerdo, ¿no? Como quieras, ¿no? Si ya utilizaste mucho por lo tanto, entonces lo cambias por de acuerdo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese es un subespacio vectorial, o en su defecto ustedes tendrían que ponerme S, no es un subespacio vectorial. Ahora, cuando ustedes estén analizando la demostración como tal, ¿sí? O sea, porque pues obviamente la van a tener que pasar en limpio, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén demostrando esto, ¿sí? Lo que tienen que hacer, ¿ok? Es apoyarse, ¿sí? De esto del caso particular, ¿sí? Es decir, el caso particular no va a ir en la demostración, ¿ok? El caso particular no va en la demostración. Sin embargo, les puede servir para concluir qué es lo que está sucediendo en el ejercicio, ¿sí? Entonces, de una vez, Ernesto, dudas, antes de que, porque el día de mañana, ya nada más vamos a resolver el primer entregable, ¿sí? Y ya no vamos a regresar a esto, ¿sí? Vamos a iniciar un tema nuevo. Entonces, Ernesto. Creo que no, creo que está bien. Bueno, tendríamos en sí que hacerlo todos, ¿no? Por ejemplo, como los casos, x1 es igual a 0 y y1 diferente de 0, después x1 diferente de 0 y y1 igual a 0 y después el 3, ¿no? Y así. Sí, pueden hacer todos los casos, ¿sí? O de plano verificar, por ejemplo, el que les di, ya ustedes, de hecho están a un paso, o sea, esto que les hice es el 99% ya de avance, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la moraleja, chicos? ¿Cuál es la moraleja? Bueno, aprendieron el día de hoy varias cosas, reafirmaron en primer lugar cómo demostrar que un bicho es un subespacio vectorial, ¿ok? Observaron qué puedo hacer por ti, ¿no? De acuerdo a la canción, ¿qué puedo hacer por ti? No, ¿qué puedo hacer en el momento en el que estoy trabajando en expresión matemática y no veo por dónde? Puedo recurrir a un caso particular, ¿sí? Colocándole valores, ¿no? Al azar, ¿ok? Pero eso tú lo vas a decidir, ¿ok? En ese sentido,
parte de las esto, recuerden, esto no va en las demostraciones, ¿eh? O sea, esto son como anotaciones nada más, ¿ok? Entonces, eso aprendieron ustedes y sobre todo, otra cosa que aprendieron es a observar estos casos, o sea, esos casos también son muy, muy recurrentes a la hora de estar trabajando en demostraciones, ¿ok? En donde tú observas, bueno, pues hay 4 posibilidades, tengo que demostrar las 4 combinaciones, ¿ok? Porque de pronto, si no, la demostración queda inconclusa. Entonces, Chris Jans, ¿alguna duda? No, profesor, creo que ha sido muy claro. Muy bien. Bueno, pues ya nos tomamos la foto, por ahí se las muestro en pantalla, Nelly, si la puedes observar. Ahí está Fidel, yo y Aneli, ¿ok? Ahí está. Entonces, yo se las mando, digo, es para parte del recuerdo. Y pues bueno, yo los invitaría a que de algún modo, como Aneli, ok, ya me sacó otra vez esto, pero ahorita vuelvo, así como Aneli, pues se animen, ¿no? A convivir en este día. Ya les había platicado que en los otros periodos escolares, pues había muchos disfraces muy interesantes de Día de Muertos, aunque de pronto unos parecen de Halloween, pero recuerden que todo es Día de Muertos, ¿ok? Entonces, anímense, chicos, el siguiente año, digo, pueden ustedes animarse, no hay ningún problema. Y bueno, pues si no hay dudas, creo que entonces nos vemos la siguiente clase, ¿ok? Que tengan un bonito día. Gracias, Profesor, profesor. excelente Buena día. tarde. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Bye, bye.